Hola a todos, bienvenidos un sábado más al programa que Televisión del Mediterráneo y la UNED dedica a las emociones. Mi nombre es Elvira Bague, soy profesora de Psicología y tutora de Psicología de las Emociones del Centro Francisco Tomás y Valiente de la UNED en Valencia. El programa de hoy va sobre la emoción del miedo. El miedo es una de las 6 emociones básicas. Recordemos qué es lo que es una emoción básica. Una emoción básica es aquella que nos viene dada de forma genética y que cumple una serie de funciones, tales como ayudarnos a sobrevivir, la función adaptativa, comunicarnos, la función social, y ayudarnos a comprender acciones, la función motivacional. El miedo a veces es real, como cuando alguien nos asalta en mitad de la noche con un arma, y a veces es imaginario, como cuando nos montamos en una montaña rusa, pero en ambas situaciones nuestro cerebro funciona de igual modo a nivel fisiológico. Nadie es inmune a sentir miedo, ni las mentes que se suponen mejor entrenadas para afrontarla, como son los soldados o las policías. El mecanismo que desata el miedo se encuentra en una de las estructuras más antiguas de nuestro cerebro que compartimos con aves, reptiles y otros mamíferos. Es la amígdala. Y hago una precisión un tanto infantil porque la amígdala es una estructura del cerebro. Es decir, que cuando hablamos de la amígdala en este programa, vamos a hablar bastante sobre ella, vamos a imaginarnos una estructura cerebral como la que aparece en la imagen y hemos de tratar de no confundirla con la amígdala, con las amígdalas de la faringe. Por eso decía que es una precisión un tanto infantil. Con el fin de velar por nuestra seguridad, la amígdala nunca duerme, permanece atenta las 24 horas del día, los 365 días del año, a cualquier señal de peligro, para dar la alarma cuando algo es perjudicial o peligroso para nosotros. Para la amígdala, la velocidad de reacción es vital. Por ello, el neurólogo Joseph Ledoux, que ya hemos hablado de él en varias ocasiones, de la Universidad de Nueva York, cree que la amígdala realiza su función siguiendo 2 rutas neuronales diferentes. Cuando nuestros sentidos reciben un estímulo que percibimos como peligroso, envían la información al tálamo. El tálamo también es una estructura anatómica de nuestro cerebro que es el centro receptor de toda la información que procede de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, de todos nuestros sentidos. Siempre que percibimos o notamos algo, va al tálamo. Entonces, esa estructura procesa esta información y esta información puede hacer peligrar nuestra vida. Y entonces, si hace peligrar nuestra vida, sigue un atajo. Y va directamente, sin procesar, es decir, sin pasar por la corteza cerebral, sin el neocortes, va directamente a la amígdala. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que vamos de excursión por la montaña y estamos caminando entre árboles y hojas y de pronto parece que vemos algo que se mueve entre las hojas. Nuestra amígdala inmediatamente va a generar una imagen borrosa de la situación, como la que se ve en la pantalla. Todavía no sabemos si lo que estamos viendo es un palo o una serpiente o una hoja, pero por si acaso la amígdala envía órdenes inmediatamente a nuestro cuerpo de entrar en acción, de realizar una respuesta automática e inconsciente. Acto seguido, el tronco cerebral congelará todo movimiento del cuerpo, porque no movernos evita atraer la atención de los depredadores y que nos acerquemos al peligro. Además, los músculos faciales van a adoptar una expresión de miedo, de terror, que va a alertar a quienes nos rodean. Si el peligro es real, en ese momento pues deberíamos huir o luchar. Nuestro cerebro continúa funcionando, a pesar de que la amígdala haya lanzado esta primera atención, ¿no? Ante esta situación potencialmente peligrosa se envían señales al hipotálamo. El hipotálamo libera una serie de hormonas. El hipotálamo es una estructura cerebral que es como una fábrica de hormonas, ¿vale? Fabrica muchísimas hormonas.
Entonces, él va a fabricar una serie de hormonas que incrementan el nivel de glucosa disponible en los músculos. Van a aumentar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la sudoración. Y entonces, antes incluso de que seamos conscientes del tipo de peligro que nos acecha, recordemos que todavía no sabemos si lo que estamos viendo es una serpiente o es un palo, la amígdala nos habrá preparado para responder eficazmente. Mientras todo esto está sucediendo, la información sensorial inicial ha tenido tiempo de viajar desde el tálamo al córtex visual, al neocórtex, a nuestro ya cerebro más evolucionado, y de enviar de nuevo a la amígdala una imagen más nítida y completa de lo que está sucediendo. Esta otra señal llega con una fracción de segundo más tarde, o sea, no estamos hablando de mucho tiempo, por supuesto, estamos hablando de fracciones de segundo. Si conforma que el peligro es real, la amígdala va a reforzar la respuesta de luchar o va a escapar, pero si es falso, detendrá todo el proceso y nuestro cuerpo volverá a su estado normal. Aunque el miedo es un mecanismo intrínseco y automático, genético, hay pocos miedos innatos. Esto nos puede llamar la atención, pero es cierto, nacemos con pocos miedos. Nacemos con el miedo a animales que son más grandes que nosotros, a animales que son potencialmente peligrosos para nuestra higiene. Nacemos con miedo a las alturas y a las profundidades, pero poco más. El resto de miedos podríamos decir que son aprendidos. A lo largo de nuestra vida vamos relacionando cada situación amenazante con esta emoción, con la emoción del miedo. Es lo que se conoce como condicionamiento al miedo. Este es el término psicológico. Un experimento paradigmático en cuanto al condicionamiento del miedo fue llevado a cabo por el psicólogo conductista Watson con un niño de 11 meses, un niño que no llegaba al año de edad, conocido y que ha pasado a la historia como el pequeño Albert. El experimento consistía en provocar una reacción emocional de miedo en el niño ante la presentación de una rata blanca que inicialmente no le provocaba en él ninguna reacción de temor. Para ello, Watson presentó en repetidas ocasiones la rata al pequeño Albert junto con un ruido fuerte provocado por una barra metálica al ser golpeada a las espaldas del niño. Con las repeticiones el niño, al que por supuesto sí que le molestaba el ruido grande, acabó mostrando una conducta de miedo ante la mera presentación de la rata blanca. Lo peor no fue eso, lo peor fue que la conducta se generalizó a otros estímulos similares a la rata blanca. El niño acabó por tenerle miedo a un abrigo de piel, a un conejo, incluso a la enfermera que llevaba una bata blanca que se aproximaba a él. La última fase del experimento, el descondicionamiento, es decir, que el niño perdiera ese miedo que le habían provocado, nunca se llevó a cabo debido a que el pequeño Albert fue sacado de la unidad hospitalaria en la que se encontraba internado antes de poder darle término. Y esto fue realmente provocador, ¿no? Por esto el experimento ha pasado a la historia como uno de los más controvertidos, porque inició el debate ético acerca de la investigación con humanos y los límites del mismo, porque yo no sé si el pequeño Albert estará vivo hoy en día, pero si lo está, pues me imagino que tendrá un terror inmenso a todo aquello que sea blanco. Bueno, este mismo aprendizaje del miedo es el que hace que si alguna vez sufrimos un accidente de coche, por ejemplo, el hipocampo es otra estructura anatómica de nuestro cerebro muy cercana al hipotálamo, muy cercana a la amígdala, todo está muy cerca dentro del cerebro. Es una estructura cerebral responsable, entre otras cosas, de la memoria. Pues tras el accidente de coche del que hablábamos, el hipocampo crea una memoria explícita con los detalles de lo ocurrido, el color del otro coche, los cristales rotos, si había sangre o no, etc. Mientras que la amígdala va a crear una memoria implícita, lo que llamamos la memoria emocional, una memoria de la respuesta física de nuestro cuerpo en ese momento. En ese momento yo sentía un sudor frío, una alta tasa cardíaca, una tensión elevadísima.
Este último tipo de memoria opera bajo el nivel de nuestra consciencia, es decir, no somos conscientes de recordarlo y tiene la finalidad de activar nuestro cuerpo más rápidamente la próxima vez que nos encontremos en una situación similar. De modo que cuando nos montemos a un coche, después del accidente, es probable, o no, pero puede ser probable, que nuestro corazón comience a palpitar, sufrimos ansiedad, sudores, incluso no seamos conscientes de por qué nos ocurre, pero puede pasar, incluso antes de darnos cuenta de lo que está ocurriendo y poder recordar los detalles del accidente. Se cree que un desequilibrio en este sistema podría ser el causante de las fobias. En origen, el miedo es una adaptación evolutiva, es decir, el miedo no es malo, es positivo. Aquellos humanos que reaccionaron rápido ante un peligro sobrevivieron y se reprodujeron más. Los que no reaccionaron de forma rápida o con miedo murieron. Luego, el miedo es positivo. Una aprensión como el miedo a las alturas, común a todos los mamíferos, debe haber surgido cuando aparecieron los mamíferos en la Tierra. Y lo mismo ocurriría con el miedo a las serpientes, común entre los primates. O el miedo del hombre a los insectos, siendo esto una respuesta a su pasado cavernícola, cuando estos seres destrozaban cosechas y alimentos extendiendo enfermedades. Es decir, vamos viendo cómo el miedo tiene un pasado evolutivo. No obstante, gran parte de nuestros miedos, como ya hemos mencionado, son generados por nosotros, por nuestra mente. El miedo a la oscuridad, propio de los niños, por ejemplo. Pues el miedo a la oscuridad no es más que el miedo a las fantasías que los niños proyectan en ella. El miedo es muy contagioso. Es una emoción de fácil extensión entre grupos y sociedades. Todos recordaréis el programa de radio tan famoso en el cual se mencionó la Guerra de los Mundos. Pues la gente llegó a creerse que eso era real. O sea, se extendió el miedo a gran parte de la sociedad. Los miedos sociales son una consecuencia de una preocupación desproporcionada en comparación con su amenaza real. El miedo hoy en día, el miedo a la crisis actual, por ejemplo, aunque sea real, aunque es verdad que existe una crisis, pero se ve de manera muy fácil alimentado este miedo por la continua afluencia de noticias desastrosas que nos lanzan los medios de comunicación y los políticos. O sea, esta retroalimentación nos está creando una sensación de angustia generalizada que hace al grupo, pues a veces susceptible de manipulación. Es importante saber también que podemos controlar esta ansiedad y estos miedos que se generan en nuestra mente, pero no podemos evitar su reacción inconsciente, porque esta ha sido desarrollada gracias a miles de años de evolución velando por nuestra seguridad. Ni la policía ni los soldados acostumbrados a hacer frente a situaciones de gran peligro pueden evitar sentir miedo. O sea, ¿sienten miedo los soldados? Por supuesto que sí, que lo sienten. Pero han conseguido, o por lo menos eso intentan, controlarlo. En una reciente tesis doctoral se ha dicho de un policía que en los primeros momentos de una agresión por sorpresa, un policía reacciona como cualquier otra persona que no ha sido entrenada. Se supone, los policías han sido entrenados para este tipo de situaciones. El policía se asusta de igual manera que una persona normal. Se asusta e instintivamente se echa hacia atrás, se congela, como ocurre en la primera reacción del miedo. Lo que pasa a nivel neurológico tiene repercusiones en la labor policial que deben tomarse en consideración, pues pueden poner en peligro tanto a estos como a terceras personas. Nuestra percepción sufre el llamado efecto túnel cuando estamos ante la situación del miedo. En el efecto túnel, la visión periférica a la que nos acostumbramos se reduce para centrarse únicamente en la figura del agresor y en particular al arma que esgrime. No solo nos perdemos lo que ocurre a nuestro alrededor, sino también lo que sucede justo detrás del atacante. Es decir,
perdemos profundidad de campo. Si hay personas situadas detrás de la acción, habrán desaparecido de nuestro campo visual. Por tanto, pueden ser potenciales víctimas involuntarias del fuego policial. Cuando el miedo está presente, los movimientos que ejecutan los policías, por ejemplo, alrededor del agresor, se alejan de lo que aprendieron en la academia. Condicionados por su presencia, lo seguirán allá donde vaya de manera inconsciente, en una especie de danza marcada por el atacante. Si hay dos policías, incluso podrán cruzarse entre sí haciendo al compañero parte de la trayectoria de la bala sin querer, simplemente porque el miedo fija nuestra mente en el agresor mientras lo demás deja de tener importancia. Incluso la manera de disparar se ve condicionada. Los policías están entrenados para mantener el arma alineada con sus ojos, apuntando al agresor. Pero el miedo les lleva a no interponer nada en la visión directa del atacante, de forma que el 77% de los disparos de la policía suelen ser en la zona abdominal y en los muslos. Esta reacción instintiva interfiere con la postura aprendida y en la nueva disposición del centro de gravedad del cuerpo, que se desplaza de modo que el policía cae con frecuencia al suelo cuando dispara, algo que para lo que ha sido entrenado a que no suceda. Se han realizado experimentos grabando con vídeo la actuación policial en situaciones de peligro, y en estas situaciones el policía no siente que tenga control sobre la zona a la que dispara. En su mayoría dicen percibir un bulto, en lugar de ver realmente a su atacante. No ven los elementos de la puntería de su arma, que son esenciales para apuntar bien. Se muestran incapaces de verbalizar y observan una oclusión auditiva, es decir, tampoco escuchan nada en esos momentos. Se observa también una tendencia a vaciar el cargador. Lo más curioso es que los policías son los primeros sorprendidos cuando se ven reaccionar en los vídeos de esa manera, ya que como cualquier persona normal no son conscientes de las muchas formas en que nos las juega a veces el cerebro. Por otra parte, podríamos decir que si fuéramos la víctima de un acto violento, nos ponemos ya en la otra parte, somos la víctima. Si fuéramos la víctima, nunca olvidaríamos la cara de nuestro agresor, ni los detalles de lo ocurrido. Bueno, pues esta afirmación tampoco es correcta. Bajo una situación de gran terror, como es la que nos encontramos cuando estamos siendo agredidos, no somos capaces de percibir los detalles de lo que pasa a nuestro alrededor, ni nuestro cerebro almacena los recuerdos como si los grabara en una cinta de vídeo y los guardara en un cajón para recuperarlos cuando queramos. Lo que el cerebro hace es conservar fragmentos inconexos de la escena, que luego va a recopilar, reordenar y sobre todo completar, que es lo más peligroso. Al igual que le ocurría a la policía, el miedo pone a la víctima bajo el efecto túnel. Es decir, cierto nivel de estrés y ansiedad nos ayuda a recordar con claridad los hechos. Pero si esta emoción, este estrés y esta ansiedad es demasiado intensa, la atención disminuye y se concentra en el arma que esgrime el atacante y en nada más. O sea, la víctima podrá describir este arma con una precisión absoluta, pero no va a recordar detalles importantes como era el agresor, el tipo de ropa, la voz, rasgos de su rostro. Con estos fragmentos, el cerebro va a rellenar esa escena, va a llenar los huecos informativos con la opción más lógica, a fin de reconstruir una experiencia que tenga sentido. El cerebro, en realidad, no está hecho para retener todo lo que ocurre, sino para crear un esquema del mundo lo suficientemente bueno como para orientarse por él y actuar con rapidez. De este modo se ha visto que en los Estados Unidos se tiende a identificar al culpable como una persona de color si la agresión ha sido de noche y la víctima no pudo verlo bien. Para empeorar las cosas, es un hecho que tenemos dificultades para identificar un rostro de una persona de una raza distinta a la nuestra. Los ojos se fijan en los rasgos que la destacan como miembro de esa raza, al tiempo que pierden constancia de lo que la distinguirían dentro de su grupo.
Se estima que alrededor de 4.250 personas, o sea, una animalada de personas, son condenadas en Norteamérica por errores en la identificación de testigos. La forma en la que el cerebro maneja nuestros recuerdos hace que estos últimos sean, además, susceptibles de manipulación. Hace años, la psicóloga estadounidense Elizabeth Loftus demostró que la memoria a largo plazo puede ser fácilmente manipulada a través de la sugestión. Nuestros recuerdos, en especial aquellos que fueron grabados bajo el miedo y el estrés, son susceptibles de variar y enriquecerse con detalles. En el caso de existir una investigación y un juicio de un acto violento, los testigos, los amigos, los abogados, la prensa, los medios de comunicación nos pueden estar sugiriendo sin querer información. Incluso la propia policía puede deslizar falsos recuerdos, como detalles, sesgos sobre un sospechoso en particular. El mero hecho de dar por sentado en una rueda de identificación de sospechosos, por ejemplo, que el agresor está presente, obliga al testigo a dar una identificación y señalar a alguien. Una presión que se minimizaría si el policía le dijera a la víctima que puede que su agresor no esté ahí. Cuando esto sucede, la identificación de un culpable desciende hasta un 50%. Es hasta la mitad, o sea, es una animalada. La conclusión más evidente es que cuando el miedo nos atenaza, no somos de fiar. La respuesta automática de la amígdala, de la que hablábamos al comienzo del programa para protegernos del peligro, constituye una bendición también, porque hemos dicho que nos ayuda a sobrevivir, pero también una limitación biológica y psicológica para otro ámbito de actividades, donde además puede tener consecuencias funestas. Desde personas que se ven imposibilitadas para conducir porque una vez tuvieron un accidente y generaron una fobia que los incapacita totalmente para conducir, hasta inocentes que han permanecido en la cárcel entre 5 y 10 años por acusaciones basadas en falsos recuerdos de las víctimas y que solo ahora con las nuevas tecnologías, con los análisis de ADN, se han conseguido aclarar. Imaginemos cómo podemos destrozarle la vida a alguien encerrándoles en la cárcel 5 o 10 años por algo que no han cometido. Igualmente habría que contemplar la influencia del miedo en algunos casos de supuestos errores en la actuación policial, en disparos accidentales, en el caso de suicidios pasivos. Los suicidios pasivos ahora son muy frecuentes en los Estados Unidos y es aquellos en los que el supuesto agresor no esgrime más que un móvil en su mano para que el policía dispare y vaya por él. Son errores terribles, pero que hemos de vivir con ellos. Bueno, concluimos el programa de hoy con una frase de Hobbes, famoso filósofo inglés conocido por su obra El Leviatán, que dijo: el día que yo nací, mi madre parió 2 gemelos, yo y mi miedo. Con esta frase para la reflexión me despido hasta la próxima semana. Que sean ustedes muy felices. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.